En la lección anterior hablamos de la posibilidad del conocimiento humano y admitimos que es posible, que llegamos al conocimiento, pero que no podemos conocer cualquier cosa y que debemos preocuparnos también por los límites de nuestra razón y de nuestra experiencia. Hoy vamos a hablar a partir de esto de cuál es el origen del conocimiento. ¿Es la razón solamente? ¿Es la experiencia o los sentidos o una combinación de ambas? Acompáñanos. Chapa, bienvenidos. En filosofía continuamos en noxiología. El tema de hoy es origen del conocimiento. Soy el profesor Daniel Oviedo. Empezamos con el empirismo, una corriente noxiológica que señala a la experiencia o a la sensación como fuente del conocimiento y sería la única fuente. Por lo tanto, no existirían las ideas innatas, es decir, aquellas preexistentes o que no fueron aprendidas. Los empiristas toman dos expresiones de Aristóteles y las llevan a sus extremos. En primer término, aquella de nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, y la concepción de la mente humana como una tabula rasa, es decir, una tabla lisa o sin rayar. Esta figura significa que al nacer nuestra mente es algo así como un pizarrón en blanco, un papel sin escribir, y la experiencia va dictando los conocimientos o los contenidos, va escribiendo a través del tiempo. El más grande empirista es considerado el filósofo inglés John Locke, que creía que existen dos tipos de experiencia, la externa o de sensación y la interna o de reflexión. Algunos otros representantes fueron el escocés David Hume, el irlandés John Berkeley y el considerado padre del empirismo Francis Bacon. Se critica el empirismo por el hecho de que es indudable que nuestro conocimiento suele comenzar con la experiencia, pero no puede reducirse solo a ella, sino que necesitamos de otras cosas, fuentes o principios para llegar a saber o a conocer el mundo y la realidad. Segunda corriente noxiológica acerca del origen del conocimiento, racionalismo. Ratio significa razón, es considerada opuesta al empirismo y también tiene raíces en la antigüedad. Postula que la razón es la fuente principal del conocimiento y esta sería superior a la mera experiencia. Admite, por supuesto, la existencia de ideas innatas y exalta como ideal o modelo de ciencia a las matemáticas. Fue fundada en forma definitiva por René Descartes, considerado padre de la filosofía moderna, un francés matemático, filósofo, mecanicista, que además es conocido por haber creado el método cartesiano para llegar a la verdad. Un método que consta de 4 partes: claridad y distinción, aceptar solamente aquello que es claro y distinto, luego analizar o dividir en partes, ordenar nuestros pensamientos y por último revisar. Otros racionalistas notables fueron Anne Finch Conway, la filósofa inglesa, el panteísta Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche, un francés, y el filósofo y matemático Gottfried Leibniz, todos ellos europeos. Muy bien, seguimos con el intelectualismo, que acepta la necesidad tanto de la razón como de la experiencia en la formación del conocimiento. Esta postura noxiológica hoy en día es considerada como intermedia entre el racionalismo y el empirismo y es propia de Aristóteles y sus seguidores. Hay que considerar que es anterior a estas dos, pero en cierta manera las une. Para el intelectualismo, lo que en realidad predomina en la formación del conocimiento es el entendimiento. Había dicho, ni la razón sola ni las experiencias solas pueden llegar a la verdad. Los sentidos nos permiten obtener imágenes perceptivas, a esto Aristóteles llama intelecto pasivo, pero estas deben ser procesadas para que podamos acceder a las esencias de las cosas, y esto se hace a través del intelecto activo que procesa las imágenes. De esta manera Aristóteles va a desidealizar el mundo platónico
y colocar a las ideas dentro de las cosas concretas y no ya en el topos Uranus o mundo celeste de su maestro. Tomás de Aquino, un gran sabio, declarado doctor de la Iglesia y santo católico, creía que el proceso de conocimiento es posible gracias a nuestra composición de cuerpo y alma, ya que el primero aporta los sentidos, a lo que se suma la capacidad de abstracción del alma. El intelecto entonces prima sobre la voluntad y sobre los sentidos. Antes de entrar a la cuarta corriente, a priorismo, vamos a hablar un poco de la terminología de su creador Kant. Vamos a decir que a priori, uno de los términos que él utiliza con frecuencia, en latín significa previo a, es decir, lo que es anterior o más bien independiente a la experiencia. Lo contrario sería lo a posteriori, aquello que sí depende de la experiencia. Para dar algunos ejemplos, cuando yo digo el handball es un deporte, estoy expresando un conocimiento a priori. No necesitamos de ninguna experiencia para saberlo, porque en la definición misma de la palabra handball o del término ya está contenida la idea de ser un deporte. Sin embargo, si decimos aquí no se respetan los derechos de los animales, esto ya va a reflejar un conocimiento o una idea a posteriori, porque primero debemos comprobarlo, es decir, alguien debe tener una experiencia al respecto. Bien, el apriorismo, formulación de Kant, quiso tender un puente y conciliar el problema suscitado entre racionalismo y empirismo. Recordemos que esta fue una de las principales tareas de Immanuel Kant. Afirmó que el conocimiento es una síntesis entre los datos provenientes de la experiencia como material y la estructura de la razón como forma o modelación. En esto seguiría y mejoraría en cierta forma la teoría hilermórfica o de materia y forma de Aristóteles. Entonces, el conocimiento va a ser lo que se forma a partir de la unión de lo puesto con lo dado, es decir, las capacidades propias de la razón humana más las experiencias personales. Nuestras capacidades racionales serían como recipientes que van dando forma a los contenidos que vierte adentro la experiencia, que captamos a través de los sentidos. Nos llegan una serie de imágenes desordenadas, sensaciones, gustos, y esto nuestra mente ordena gracias a las capacidades o a las formas previas que tenemos de manera innata, es decir, las facultades de nuestro entendimiento. Kant afirmó también que solo podemos conocer los fenómenos, es decir, las apariencias, lo que se manifiesta a través de la experiencia a los sentidos. Pero dice, no podemos conocer los noumenos. Este es un término con el cual Kant designó a la cosa en sí o al ser en sí. El sujeto no es un ente pasivo o meramente receptivo en el acto de conocer. No somos una especie de máquina en la que la experiencia está cargando conocimiento, sino que también somos activos, generamos conocimiento. No nos dedicamos solamente a recibir pasivamente lo que la experiencia nos da. Con esto vamos a recordar también el giro copernicano al conocimiento que dio Immanuel Kant. Kant reconoció de forma similar, pero no igual a la del intelectualismo, el papel de la razón y de la experiencia en el conocimiento, y rechazó que los conceptos deriven de la experiencia. Gracias por seguirnos atentamente, por participar en nuestras discusiones, realizar nuestros trabajos. Te invitamos a continuar viendo nuestros videos cada semana y a seguir inquiriendo en esta gran aventura que es la del conocimiento.